Buenos días a todos. Hoy tenemos otra sesión más de Startups Online para acercar el ecosistema emprendedor de Telefónica a los expertos y participantes de Telefónica para intentar compartir ideas entre unos y otros para poder seguir avanzando en estos días que estamos viviendo actualmente. Hoy tenemos la suerte de que participe en este webinar un compañero que tengo especialmente cariño porque he trabajado también con él. Lleva más de 20 años trabajando con temas de innovación, ingeniería, he trabajado en Telefónica durante mucho tiempo en la parte de redes. Hace un tiempo le tocó la puerta la innovación, en este caso ahora está haciendo su labor como concejal de innovación y transformación digital en el sector público, aunque tienes totalmente experturía en el sector privado. Y hoy nos recibe el honor Roberto Freire, que como decía, experto en innovación, tanto también en inteligencia artificial, transformación digital, entre otras muchas más verticales. Así que, sin más, Roberto, ¿qué tal todo? Hola, ¿Estás por buenos ahí? días. Sí, sí, aquí estoy. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad. Nada, como dice Rafa, compañero de Telefónica durante un montón de años y bueno, desde el año pasado, pues en una nueva aventura como concejal de innovación en el Ayuntamiento de Alcobendas. Y nada, bueno, pues me comentaron esta oportunidad y bueno, encantado de hablaros un poco del tema de innovación abierta, que llevo unos años trabajando intensamente sobre ello. Y bueno, pues compartiros un poco, sobre todo la visión desde las administraciones públicas, ¿no? Cómo se fomenta las startups y la colaboración con ellas desde la administración pública, Si ¿vale? quieres, Roberto, puedes, Entonces, voy a sí, sí, justo puedes compartir también ya la pantalla. Igualmente, eso es. si podemos estar todos en mute y con la cámara para que sea más limpia la comunicación, luego abriremos un turno de preguntas y nada, seguro que Roberto nos responde totalmente y en caso de que haya alguna duda se puede también preguntar en el chat y luego también lo compartiremos. La sesión será grabada, así que luego también compartiremos en nuestras plataformas. Muy bien. Pues nada, espero que la veáis la presentación. Se está viendo, sí. Perfecto. Pues nada, yo quería hablaros, como decíamos, de la innovación abierta. Entonces, yo que escribo también en el blog de Think Big Empresas, el de Telefónica Empresas, pues bueno, hace un tiempo que empecé a trabajar con este tema, la colaboración público-privada con startups, etcétera. Y bueno, investigando un poco, al final descubres que todo este tema, esta terminología que en inglés se dice Open Innovation, pues quien le puso nombre y quien la definió un poco es Henry Chesbrough, que es un profesor de la Universidad de California, y que es quien todo el mundo que sabe de estos temas al final hace referencia como la mente que un poco definió este tema, ¿no? Si veis la definición que él da, es una definición muy abierta y no habla específicamente de startups porque, perdonad, em, originalmente la idea de Chessbrough es hablar un poco en general de este tipo de colaboraciones, ¿vale? Entonces, aquí entra la colaboración de las grandes empresas, pues no solo con las startups, sino también universidades, centros de investigación, etcétera, ¿vale? Pero, como digo ahí en la slide, pues al final estamos hablando de un tema que sobre todo nos ha cogido relevancia por la colaboración con las startups, ¿no? Ese binomio entre grandes empresas y startups. Entonces, ¿qué es la innovación abierta? Pues básicamente, ¿y de qué se trata? Pues de colaborar. Lo que Chesbrough demuestra con sus teorías es que al final las empresas llega un momento en que son, en cierta manera, incapaces de evolucionar y de innovar todo lo necesario dentro de sus propias estructuras, ¿no? Entonces llega un momento en que él define la necesidad de traspasar los límites de una empresa pues gracias a la cooperación con otras, digamos, entidades y en este caso, pues las startups son las que definen mejor esta situación, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la idea, ¿no? El poder intentar cooperar entre los medios propios, que evidentemente las grandes empresas son muchos, y yo que pues he trabajado muchos años en Telefónica y conozco otras organizaciones en las que también he estado previamente y con las que he trabajado mucho, pues se hace una labor intensa de desarrollo,
pero ese aire fresco, ¿no?, que dan las startups pues es fundamental de cara a innovar de una forma más rápida y sobre todo transgredir algunos límites. Entonces, lo importante también cuando entras en este ámbito es un poco entender las diferentes fases en las que se encuentra esta colaboración, ¿no? Entonces, aquí os defino un poco las distintas fases que los expertos y las consultoras que se dedican un poco más a esto definen, ¿no? Entonces, hay desde el mayor grado a la máxima implicación. Entonces, por un lado tenemos lo que es la básica exposición o exploración. Os parecerá una fase quizás muy simple, pero nosotros ahora que estamos explorando este tipo de colaboraciones en un grado que luego bastante agresivo, que luego os comentaré, pues bueno, todavía quedan muchas empresas que todavía no tienen clara su necesidad de colaborar con las startups. Entonces, este es el primer paso, ¿vale? Es decir, me doy cuenta de que necesito apoyarme en el conocimiento externo, empiezo a manifestarlo, a estar presente en algunos foros de innovación y sobre todo empiezo a conocer un poco qué es lo que se mueve, qué es lo que hacen las startups. Esta es lo que la fase de exposición y exploración. Otra de las cosas, el siguiente paso sería el seguimiento de tendencias, ¿vale? Típicamente, por ejemplo, hay un programa de la Unión Europea, el Startup Europe Partnership, que no sé si conocéis, que es un poco el que soporta todo el apoyo de la Unión Europea al tema de las startups. Pues involucrarte en este programa, como nosotros hicimos el año pasado, que estuvimos en Silicon Valley, pues bueno, allí te das cuenta, ¿no?, de ya hay compañías que no solo están ya mirando el tema de las startups, sino que, por ejemplo, en el caso de Silicon Valley vimos que grandes compañías italianas pues tienen, y bueno, Telefónica también lo tienen una oficina o una delegación pequeña en Silicon Valley, ¿vale? Esto se está extendiendo e incluso ahora ya hay compañías que están abriéndolo en Israel, ¿vale?, que es otro ejemplo que os comentaré después. Entonces, estas oficinas lo que hacen es, pueden ser con personal propio o apoyado también con personal externo, pues seguir ya muy de cerca qué está pasando pues en tu sector, por ejemplo, el agroalimentario, el tecnológico, el de la inteligencia artificial, el de los medios de pago, hay múltiples ejemplos, ¿no? Y o el de la energía, pues estar muy cerca de lo que está pasando en los grandes centros de innovación. Los ejemplos básicos son, como os decía, Silicon Valley e Israel. Tercer paso, la aceleración. Yo creo que eso lo conocéis todos. Estáis todos en el entorno de Guaira o de Open Future. Y bueno, pues la aceleración es algo que se ha utilizado mucho. Os comentaré un poco más porque es un sector que está cambiando bastante y de hecho hay alguna tendencia nueva al respecto. Y luego ya el siguiente paso es cuando ya empiezan realmente a colaborar la gran empresa con las startups, ¿no? Hacer proyectos en conjunto y a probar las tecnologías, ¿no?, en lo que sería el desarrollo conjunto. Hay un paso más allá, que es ya cuando se firman acuerdos de colaboración más serios. Yo conozco mucho, como decía Rafa, vengo del mundo de las redes, pues esto es muy habitual en fabricantes como Cisco, por ejemplo, que en un determinado momento deciden que una tecnología es muy interesante, pero no acaban de ver si es necesario comprarla y, por tanto, lo primero que hacen es firmar un acuerdo de colaboración, ¿vale?, para desarrollar de forma conjunta, para vender las soluciones de esta startup, pero sin ir más allá. Cuando digamos, esta fase, a veces saltándonosla o no, pasa el proceso de la inversión, ¿vale? Telefónica lo ha hecho ya también en un montón de compañías, el invertir en una startup, ¿vale?, porque ya realmente se ve un interés y un futuro después, ¿vale? Y finalmente está la fase de adquisición en la que ya realmente se cierra la adquisición por parte de una empresa, ¿vale? Estas son un poco todas las fases y todo el recorrido que hay, que como veis es extenso y no todas las organizaciones, es algo que quería resaltar. El mayor reto, y Rafa escribía también hace poco de ello en el blog de Telefónica Empresas, es un poco la gran dificultad para las grandes empresas, ¿no? Tener claro todo este proceso, tener la voluntad y tener la decisión de afrontarlo pues con honestidad y viendo claro que es necesario para la empresa innovar y que no solo el área de innovación lo asimile, sino que toda la organización sea capaz de tener claro esta necesidad de colaboración. Bien,
ahora quería contaros un poco más en detalle qué es lo que hacen las administraciones públicas y cómo fomentan el tema de la innovación abierta, ¿vale? Es el tema que, aparte de mi experiencia del sector privado, pero conozco ahora bastante bien ya por el tiempo que llevo trabajando en el tema de la administración pública, pues todo lo que se está haciendo y creo que es importante que lo conozcáis un poquito más en detalle. Bien, yo lo he dividido en dos aspectos distintos. Por un lado está el fomento del ecosistema de startups, ¿vale? Eh, Esta es la labor o lo que hacen en este caso un ayuntamiento, pero también las comunidades autónomas, los ministerios, por fomentar y apoyar el tema de las startups, ¿vale? Y hay varios mecanismos y ahora lo veremos. Y sobre todo, a mí me gusta decir que se dividen en dos tipos de mecanismos, ¿vale? Tenemos los más tradicionales y algunos que yo llamo 2.0, en los que, bueno, pues incorporan nuevas visiones y una forma un poquito más ambiciosa de colaborar. Y luego está la parte de los propios proyectos que se impulsan por parte de una administración, ¿vale? En lo que yo creo que también hay bastante recorrido y os pondré ejemplos de ello. Entonces, bien, aquí tenemos las fases, en las dos fases que os comentaba, ¿vale? De lo que cómo hace una administración pública para impulsar el ecosistema de startups en su ámbito. Bueno, lo primero son los programas de preincubación, ¿vale? Es algo bastante conocido, probablemente todos estéis bastante familiarizados y bueno, la clave de ellos es hacerlo bien y saber impulsar, sobre todo en el entorno donde se ubican, pues y atraer talento, ¿vale? Yo es algo a lo que me remito mucho y es la necesidad de que estos programas lo que consigan es atraer talento a tu ámbito, por ser una ciudad o una comunidad autónoma. Entonces, como digo, eso es un recurso bastante habitual, hay bastantes formas de hacerlo, hay distintos tipos de preincubaciones, pero bueno, es algo bastante conocido ya. El tema de la aceleración, como decíamos, es algo que, bueno, vosotros conoceréis bien porque estáis todos metidos alrededor de este programa de Guaira o de Open Feature, pero bueno, es un tema que está dando bastante que hablar últimamente porque se nota y se están apreciando una disminución de los programas de aceleración, por ejemplo, en las empresas privadas. Entonces, ¿qué se está apreciando? Pues al final hay dos interpretaciones, ¿no? Las cifras lo dicen, el número de programas de aceleración está disminuyendo, entonces, por parte de las empresas privadas, y las tendencias indican, o el análisis posterior indican dos cosas. Primero, que esto es una parte de la que utilizan las empresas y también las instituciones para realmente mostrarse al mundo de la innovación, ¿no? De la innovación abierta, al mundo de las startups. Una vez que ya tienes 2, 3, 4 convocatorias de una aceleradora, ya eres conocido y por tanto no llega un momento en que dices, bueno, ¿para qué ya la aceleradora? ¿No? Ya más o menos todo el mundo sabe que yo estoy metido en este mundo, tengo una especie de convocatoria abierta y ahí cualquier empresa que se quiera ir sumando, pues, o startup, pues me manda su petición y si lo vemos interesante se incorpora. Y los recursos y el esfuerzo que supone una aceleradora, pues se pueden optimizar, ¿vale? Esa es la interpretación positiva. La negativa es que muchas veces se montan estas aceleradoras sin una voluntad decidida por parte de una administración o de una empresa privada en apoyar este programa. Entonces, se crean una serie de expectativas y de ruido que finalmente la compañía al final ve que está gastando un montón de dinero, que este programa no acaba de generar, digamos, el retorno que se esperaba, porque no se ha sabido implantar en la compañía la filosofía de apoyarse en la aceleradora y las compañías que hay allí. Y bueno, pues acaban cerrándose porque se ven más como un gasto que como un beneficio, ¿vale? Entonces, aquí vais a ver también una evolución en la que, por ejemplo, nosotros en el ayuntamiento vamos a sacar una convocatoria que abrimos ahora próximamente en la que combinamos que las instituciones públicas hagan un poco cubrir ese gap que se está creando, ¿no? Y es que las empresas de tu ámbito lancen retos a startups y sea la institución pública la que organiza la aceleradora, ¿no? Y eso te da una optimización de costes para las empresas. Luego, temas más habituales y menos interesantes quizás, porque ya son muy conocidos, pues es establecer centros de coworking, centros de empresas o cursos de formación recurrentes adaptados un poco para las startups que tienes en tu ámbito.
Estos serían las otros tres recursos que, bueno, depende de la administración que corresponda, pues se suelen tener. Pero a mí me parece muy interesante destacaros la segunda fase, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son los nuevos enfoques que se están dando? La nueva ley de contratación abrió la administración pública que ha dado bastante guerra y que se sufre bastante desde dentro. Lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, crear un mecanismo que todavía se está implantando en muchos sitios y que le va a costar llegar, pero creo que es muy interesante que conozcáis, es la compra pública innovadora. ¿Vale? Es un mecanismo que facilita digamos, agilizar todos los mecanismos de colaboración o de compra o de adquisición, ¿vale? Los típicos pliegos que lanza la administración pública, para adaptarlos a que si es un producto innovador, ¿vale? Pues se puede hacer de una forma mucho más ágil y sin tantas complicaciones que supone un pliego, ¿vale? Como os digo, esto es un mecanismo muy incipiente, todavía se está hablando mucho de ello las instituciones tienen que digerir estos mecanismos porque es un salto cualitativo, pero bueno, creo que es importante que lo tengáis en cuenta y lo conozcáis. Y luego, os quería destacar un par de temas importantes que se están moviendo, ¿vale? En el entorno de las administraciones públicas para soportar los trabajos de las startups. Por un lado, los laboratorios urbanos, ¿vale? Os destacaría dos ejemplos que he conocido recientemente. El de Turín, ¿vale? Es un programa que podéis ver con ese nombre, si buscáis Torino City Lab os sale la página web. Muy importante en el que Turín lo que ha decidido es poner la ciudad al completo exponerla como un laboratorio urbano, completa y absolutamente, sobre el que soportar un montón de pruebas y test. Y por otro lado, el que me parece también muy interesante y pude ver de primera mano en Israel el pasado febrero, nos tuvimos la oportunidad de estar allí justo antes de que empezara todo este lío, que es el City Zone de Tel Aviv, ¿vale? Aquí estamos hablando de un parque empresarial de la ciudad de Tel Aviv, propiedad de una empresa pública, que está un poco en decadencia, en mitad de la ciudad. ¿Y qué ha hecho Tel Aviv? Pues bueno, darle vida como un laboratorio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este modelo? La ventaja del modelo es que ahí tienes acceso a una zona de la ciudad viva, donde llegan coches todos los días, donde hay transporte público y llega gente a trabajar todos los días. Y al ser una empresa pública, pero ya no el propio ayuntamiento, pues hay una cierta flexibilidad para lo que es la contratación y para muchos de los trámites que se tienen que hacer. Con lo cual, es un ámbito ideal para implantar pues semáforos inteligentes, detectores, cámaras, nuevas tecnologías que tengan que ver con ciudades y probarlas de primera mano, ¿vale? Los trámites son mucho más sencillos y alrededor de esta posibilidad se ha creado una aceleradora en la que, digamos, luego hay una colaboración muy ligada con los departamentos del propio Ayuntamiento de Tel Aviv. ¿Vale? Es un enfoque, como yo os digo, muy interesante. Nosotros de allí sacamos, por ejemplo, el ejemplo de los semáforos inteligentes y vamos a establecer una colaboración que estaba ya casi en marcha antes de llegar a esta crisis y que ahora se ha ralentizado un poco, pero para probar una tecnología que ellos han probado allí de semáforos inteligentes, ¿vale? Que con inteligencia artificial son capaces de solventar o aliviar un poco el tráfico, ¿vale? Y luego, un término que no sé si conocéis, pero que también os recomiendo que le echéis un vistazo, es el tema de los Digital Innovation Hubs. Un término similar a los laboratorios urbanos, pero que no se circunscriben solo al ámbito de las ciudades, sino a ámbitos en general de innovación, ¿vale? Es un concepto que ha definido la Unión Europea y sobre el que va a articular muchas de las ayudas que vienen en los próximos años, ¿vale? Son centros, os pongo el ejemplo, por ejemplo, de Baleares, es uno de los que he conocido de primera mano y que han cogido como un eje, porque al final lo que el concepto y la definición de la Unión Europea pide eh, elegir un eje clave, ¿no? Un eje dinamizador principal de la iniciativa, ¿vale? En Baleares han cogido el turismo por ejemplo, aquí en Alcobendas el que vamos a lanzar está orientado a la movilidad, ¿vale? En la siguiente slide os cuento un poquito precisamente eso, que estos
se estructuran a través de un eje principal y en el fondo lo que persigue un Digital Innovation Hub es crear una iniciativa público-privada. No estamos hablando solo de un proyecto de un ayuntamiento, sino que lo que hacen las instituciones aquí es respaldar, ¿vale? Generalmente se busca una asociación de empresarios o varias empresas que deciden juntarse alrededor de un interés común para crear un centro de colaboración, de pruebas, de testeo y que va a estar respaldado, pues, en el caso de Baleares, por ejemplo, pues por el Ayuntamiento de Palma, por las diputaciones, por la comunidad autónoma, en otros sitios por las diputaciones. Y con ese respaldo público y la colaboración también de un montón de empresas del sector, pues se crean una serie de recursos que están orientados fundamentalmente a la prueba de diferentes tecnologías y a la experimentación, ¿vale? Se trata de probar las últimas tecnologías en los sectores que se decidan, ¿vale? Y esto abre como os decía, y es fundamental entenderlo, la ventana de Europa, ¿vale? Europa ha elegido este concepto, que además ha sido desarrollado con uno de los principales colaboradores, ha sido Indra, y de hecho yo tengo contacto directo con la persona de Indra que ha estado definiendo este concepto. Y os digo que este concepto de los Digital Innovation Hubs es lo que la Unión Europea quiere utilizar como mecanismo o como uno de los grandes mecanismos de canalización de las ayudas y del soporte a las startups y la innovación para que se distribuya por toda la Unión Europea, ¿vale? Por tanto, os animo a que busquéis ejemplos y hay bastante literatura publicada al respecto porque es un concepto que va a sonar bastante los próximos años. Y ya acabando, quería comentaros un poco la parte de los proyectos propios, ¿no? ¿Qué hace una administración que tiene una voluntad real de no solo apoyar, sino dar ejemplo, aparte de crear una aceleradora o un centro de coworking, quiere dar ejemplo de innovación y de innovación abierta en este caso? Pues bueno, lanzar un plan de innovación, por ejemplo, es un buen ejemplo. Un plan de innovación que hable, pues, de inteligencia artificial, de blockchain, de Internet de las cosas, de impresión 3D, de 5G. Son 5 tecnologías que creo que son claves y fundamentales y os animo. Yo personalmente estoy ahora, por ejemplo, poniéndome al día de inteligencia artificial y estudiando todo lo que puedo, porque es una tecnología que va a transformar muchos ámbitos de la sociedad. Y la propia Unión Europea está lanzando constantemente estudios al respecto. ¿Cuáles son los proyectos, por ejemplo, de una administración típicos, ¿no? Que pueden ser ámbitos en los que podáis probar vuestras tecnologías y colaborar por ejemplo, ayuntamientos? Pues Smart Cities. Todo lo que tenga que ver con las Smart Cities, en nuestro caso, pues hay múltiples proyectos de eficiencia energética, ya sea en luminarias, en las farolas, en otros muchos, en edificios. Hay muchísimo que hacer en edificios, por ejemplo. Es un ámbito enorme y con un recorrido muy, muy grande. Todo el tema de datos abiertos. Igualmente, yo creo que hay mucho campo por recorrer. Es importante que os apoyéis en la medida de lo posible, siempre que podáis, en los datos abiertos que se publican. Creo que es un ámbito del que se puede sacar muchísima información y se pueden hacer bastantes trabajos, y entonces buscando, pues, las instituciones que más datos abiertos publican, pues es una buena forma de buscar sitios con los que colaborar, ¿no? Y luego la administración electrónica. Bueno, esta situación nos ha puesto de manifiesto la complejidad que escribí esta semana en el blog sobre este tema del teletrabajo, ¿no? Cómo de difícil es establecer el teletrabajo en una administración pública que para nada está pensada para este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, desde el teletrabajo a todo lo que supone digitalizar todos los expedientes que se manejan en una institución, es algo en el que hay muchísimo recorrido y posibilidades de colaboración. Y luego quería finalmente resaltaros un par de cosas interesantes que se pueden hacer y diferentes que se pueden hacer desde un ayuntamiento, por ejemplo. Y son las convocatorias de innovación. En esto, por ejemplo, Televisión Española ha sido puntera.
creando un programa de innovación en el que no solo tienen, aparte de la aceleradora que ya tienen, en el que ellos definen una serie de retos que tienen, de problemas tecnológicos, lo abren. Esto no está solo abierto digamos, a startups, sino que está a pymes, a estudiantes, a emprendedores que todavía no han formado su proyecto. Cualquier tipo de empresa se presenta y, digamos, tiene la oportunidad de colaborar directamente con esta administración. Como os digo, es el ejemplo de Televisión Española, que está funcionando muy bien. Estuve visitándolo hace unos meses. Y se persigue eso. Al final, durante unos meses tienes una estancia en la que puedes probar tu producto, tu idea, tu tecnología que tenías en la cabeza, probarla para el problema real que tiene una televisión, como puede ser Televisión Española, y al acabar el programa pues tienes la posibilidad de salir con un producto que puedes certificar que ha sido adquirido y se está probando por parte de Televisión Española, y llevártelo a otras instituciones similares, y enseñarles la gran referencia que, como es en este caso, Televisión Española, ¿vale? Creo que es un modelo muy, muy interesante y que se va a ver de forma más masiva en un montón de sitios en los próximos años, ¿vale? Y resaltaros también que esto está evolucionando mucho y, por ejemplo, nosotros ahora estamos firmando un acuerdo con la Universidad Autónoma, que espero que fructifique en poco tiempo, y por eso hay que abrirse no solo a la colaboración directa con las startups, sino que, como decía Chesbrough en el origen, en su definición, hay que establecer múltiples vías de colaboración, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, pues estamos explorando ahora esa otra con la universidad y otra iniciativa relacionada con pymes, ¿vale? Con lo cual, el margen de actuación es enorme. Y bueno, hasta aquí un poco mi presentación. Creo que me ceñí más o menos al tiempo que teníamos previsto y ahora pues encantado de responder a las preguntas que tengáis. Genial, Roberto, y muy excelente en el tiempo, en el timing. La verdad que clavado, ¿eh? Clavado de tiempo. Mira, hay dos Gracias. preguntas y luego también habilitaremos el turno de preguntas también porque lanzan las preguntas directamente por los emprendedores y los participantes que están en este webinar. Pero mira, nos pregunta Ana. Si quieres, Ana, puedes lanzar la pregunta en directo. A ver si... Sí. Sí, gracias Roberto por la presentación. Tengo la suerte de conocer bien la colaboración público-privada porque sabes que Open Future es la alianza de Telefónica con administraciones públicas y privadas. Ujú. ¿Qué cambios estás apreciando tú desde el lado de la administración pública para la apertura de datos y que esa información pueda servir para implementar la innovación abierta? ¿Y cómo crees que está aplicando esos cambios? Y también si has apreciado la agilidad sobre procedimientos internos para integrar esa innovación abierta. Al final es una única pregunta. Vale. A ver, en cuanto a los datos, a ver, os digo, es todo un desafío para una administración, porque como os digo, al no tener una administración electrónica en muchos sitios, la generación de datos es complicada, ¿vale? Entonces, a día de hoy tenemos un portal de datos abiertos, donde se comparte la información ya hacia el exterior, pero claro, hay que nutrir esta base de datos, ¿no? Digamos, este portal. Y cómo se generan los datos en cada una de las áreas es muy complicado, porque muchas veces se generan incluso en analógico, en otras tenemos múltiples, dentro de una misma área puedes tener diferentes tipos de bases de datos, con lo cual esto provoca que dedicar el tiempo a sacar la información, extraerla de diferentes bases de datos, consolidarla y luego poder sacarla en el portal de datos abiertos es complejo, ¿vale? Supone un esfuerzo difícil, pero como decía, al final esto es un tema de voluntades y bueno, pues se trata de que una administración sea consciente del reto y del potencial que compartir estos datos te puede ofrecer para fomentar la innovación y atraer talento en tu entorno. Y por tanto, una vez más, es un tema de voluntad, ¿no? De voluntad y de asumir esta necesidad. Entonces, bueno, como os digo, no es nada fácil. Los sistemas de información de las instituciones están muy fragmentados en múltiples bases de datos.
Entonces hay que recorrer dos caminos, ¿vale? Desde el punto de vista de la voluntad, pues bueno, ir generando poco a poco los datasets que puedan ser posibles y más factibles. Y por otro lado, ir recorriendo desde el punto de vista de sistemas ese camino lento, que es ir aunando bases de datos y simplificando las estructuras de información para que sea cada vez más fácil extraer la información de una forma automática, ¿vale? El ejemplo son las Smart Cities, donde, bueno, pues las plataformas de Smart City al final te facilitan un poco recopilar información de un montón de áreas en tiempo real y luego poder pasarlas al portal de datos. No sé si he respondido más o menos a lo que... Bueno, esa sobre todo en la parte de datos. Y en cuanto a lo que comentabas en la segunda parte, que si no recuerdo mal era el tema de los cambios organizativos, digamos, o cómo agilizar la colaboración. Como os digo, yo creo que un mecanismo muy importante va a ser la compra pública innovadora y luego a mí me parecen fundamentales los dos conceptos que os he explicado antes, ¿no? El tema de los laboratorios urbanos, porque, porque estructuran un poco un ámbito ya mucho más flexible de colaboración y los Digital Innovation Hubs, que también es otro ámbito de colaboración público-privada que nace ya con una estructura completamente mixta y que facilita mucho la colaboración entre las partes. Muchas gracias, Roberto. Nada, a vosotros. Sí, Roberto, mira, yo también te lanzo una pregunta mientras están también los participantes pensando en qué pregunta poder hacerte. Yo quería saber si hay alguna convocatoria que tengáis abierta donde estáis justo buscando estos proyectos estructurales o enfocados más a inteligencia artificial, cómo nuestro ecosistema también se puede apuntar a esas convocatorias. Si hay alguna abierta, si tenéis algún formulario de inscripción, me refiero a saber cómo realmente pueden llegar a acceder a esas convocatorias. Y luego también un poco ponerte en riesgo, ¿no? Tú que has estado directamente tanto en la parte más privada y a la pública, ¿cuál crees que realmente ahora son más ágiles de colaboración entre startups versus privada versus administraciones públicas? ¿Dónde crees que realmente se puede aprovechar más, se puede conseguir esa colaboración real con startups, administración pública o sector privado? Pues a ver, respecto a la primera pregunta, nosotros lanzamos, que estaba ya a punto de firmarse el contrato y la iniciativa justo cuando empezamos con este tema de la crisis. Lanzamos espero que en mayo o junio, como muy tarde, la nueva convocatoria de Startup Alcobendas, ¿vale? Que es una aceleradora que ha tenido bastante éxito. Hemos transformado el modelo. Y como os digo, simplemente si buscáis Startup Alcobendas, tenemos la página web en marcha. Todavía no está anunciada la convocatoria porque ya os digo que estamos empezando con el nuevo modelo. Entonces, estamos dándole forma y yo espero que en mayo o junio esté disponible. Y como os decía, pues va a ser un modelo completamente distinto al anterior, que era un modelo muy transversal y sin mucho foco. Y lo que vamos a hacer es hablar con grandes empresas del entorno, como va a ser Telefónica, y ofrecerles la posibilidad de que lancen retos a las startups estamos buscando en este caso más scale-ups, más un poco startups ya con producto para resolver estos retos y el ayuntamiento será un poco el que haga un poco de conexión entre ambos. Y nosotros aprovecharemos también para lanzar algún reto que estamos planteando internamente, ¿vale? Eso por la primera parte. Y luego, en la segunda parte, pues yo creo que evidentemente me parece más fácil colaborar con una empresa privada, con todas sus complejidades, como cuando es una gran empresa, pero los mecanismos yo creo que son más sencillos de articular y hay más flexibilidad porque la administración es muy rígida en algunos plazos y en algunos mecanismos, ¿vale? Pero creo que también depende un poco del ámbito de la startup en concreto, ¿no? Es decir, si el tema de la administración pública, como puede ser un ayuntamiento o la gran cantidad de ayuntamientos que hay en este país, pues si te dedicas al tema, si tienes un proyecto que tiene que ver con las Smart Cities, pues bueno, el margen de acción y el éxito que puedes tener es enorme, porque bueno, son tantos en España y tan variados
y un producto que realmente funcione bien y se venda y tenga éxito en algunos ayuntamientos clave, pues bueno, puede ser un caso de éxito enorme y que se puede exportar luego mundialmente. Qué bueno. Gracias. Creo que también hay una pregunta en el chat de Miguel. Miguel, no sé si quieres lanzarla directamente. Sí, bueno. Nada, era una curiosidad simplemente en el modelo de radio televisión española que comentabas, aparte del espacio laboratorio de trabajo, ¿sabes si se ofrece alguna compensación económica? Hasta donde sé, no. Digamos, aquí se busca, digamos, lo que Televisión Española ha puesto digamos, ha puesto en valor es la posibilidad las ventajas que ofrece el salir de una gran televisión como una gran corporación como es en este caso Televisión Española, pues y tienen algún caso ya, el ponerlo en valor para posteriormente, pues un programa como de 6 meses, una cosa así, no es mucho tiempo, pero si eres capaz de implantar la solución en Televisión Española y que ellos luego finalmente se la queden, son muy estrictos seleccionando, tanto en la aceleradora como en este otro programa, y con quien se quedan se lo dan todo. Y sí que tienen algún caso ya de alguna empresa con la que han colaborado que han sacado la información o sea, y el éxito, la referencia, y luego pues pueden explotarlo en otras. Pero hasta donde sé Vale, no, vale. creo que no hay una Gracias. compensación. No. No sé si hay alguno más que se anima a lanzar una pregunta en directo aprovechando que está Roberto, que creo que sería súper bueno y valioso. Sí, por aquí me anoto. Hola Roberto. Hola, ¿qué tal? Por curiosidad, cultura general, la parte de administración pública allá está más enfocada en las startups locales para fomentar y hacer crecer el ecosistema de emprendimiento local, o está más enfocada en lo que es el producto y la solución que puede aportar a las municipalidades. Yo te diría que ambos. Por un lado, es evidente que tienes que apoyar a los emprendedores locales, porque además son en este caso, tus vecinos, pero yo sí insisto mucho en la necesidad de atraer talento. Entonces, creo que una ciudad, en este caso, pues tiene que ser atractiva para, eh, digamos, atraer startups que vean que en esa ciudad se mueven cosas, eh, y que al final, aunque sea una startup de otra zona, otra región, pues que finalmente consideren la posibilidad de venirse a tu ciudad o a tu entorno por la gran cantidad de cosas que mueves y por el entorno de innovación que tienes. Entonces, creo que no te tienes que ceñir solo a lo que tienes a tu alrededor, sino que ser capaz también de atraer talento externo. Perfecto, gracias. Nada. ¿Alguien más se anima? Si no, damos como cerrado el webinar y solamente agradecerte tu presencia, el rato que hemos pasado aquí como en familia y por muchos más éxitos y que tardes en venir de vuelta otra vez a Telefónica. Porque Volveré. eso es síntoma de que están saliendo las cosas muy bien. Muy bien. Nada. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Roberto. Gracias por tu Muchas tiempo. gracias a vosotros.